este miércoles 28 de abril de 2021 ha sido convocada la ciudadanía a la calle, a salir a protestar. ¿A protestar en contra de qué? Bueno, a protestar en contra de la reforma tributaria, a protestar en contra de la corrupción, a protestar en contra de las medidas de pronto poco eficientes que ha tomado el gobierno nacional en contra del COVID-19, entre muchas otras. Y en el momento en el que se habla de protesta social o de salir a marchar, inmediatamente aparecen los detractores. ¿Y los detractores quiénes son? Pues encontramos algunos ministros, encontramos algunos congresistas del partido de gobierno, encontramos al presidente, algunos empresarios, es decir, todas aquellas personas que se encuentran felices con el gobierno actual o con la situación tal y como está. Pero entonces, si hay gente que está en contra de esa protesta social, ¿podemos o debemos decir que la protesta social es un derecho? ¿Cuál es su protección? ¿Por qué se empieza a satanizar ese término protesta social? Bueno, ese es el tema criminológico aquí, hoy, en este día. La protesta social, la criminalización de la protesta social. Así que, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. El delincuente. La mente criminal. Esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Protesta social. ¿Y cómo la definimos? Hombre, definámosla de manera sencilla. Protesta social es una forma de ejercer presión. ¿De ejercer presión de quién? Pues de un grupo de la sociedad o de la sociedad en pleno, si es el caso, respecto del gobierno, por decirlo de alguna manera. Es decir, es un medio para obtener un fin. Algunas personas lo han determinado, lo han denominado como una forma de reivindicación social. Esta forma de presión, que sí, no podemos negarlo, es una forma de ejercer presión, se encuentra protegida y se encuentra amparada para el caso colombiano en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, donde nos dice nuestra Carta Superior que toda o parte de la ciudadanía puede salir a protestar pacífica y públicamente. Le pone una coma y dice, oiga, solamente hay una limitante y es que la ley no le esté prohibiendo de manera expresa esa protesta en ese momento determinado. A nivel internacional también está protegida o también está regulada, mejor dicho, también se encuentra consagrada. Así encontramos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en definitiva, yo diría que toda la normativa internacional regula de una manera u otra la protesta social. Porque no olvidemos que la sociedad, el pueblo, es el soberano primario. Y si el pueblo es el soberano primario, tiene todo el derecho a ser escuchado. Pero entonces, ¿dónde surge el problema? Si la Constitución nos protege, ¿por qué hablamos de criminalización de la protesta social? Ok, veámoslo a continuación. Bueno, para poder hablar de criminalización de la protesta social, lo primero que tenemos que tener claro es qué es criminalización. Y la criminalización no es otra cosa que determinar o decir qué acto, qué acción, qué conducta a partir de ahora va a ser un delito o va a ser considerada como una conducta criminal. Y eso es lo que denominamos criminalización primaria. Es decir, cuando se detecta que una actividad o una acción que está surgiendo en la sociedad o que se está dando en la sociedad puede lesionar o pone en peligro a la sociedad y necesitamos regularla en una norma, para el caso normalmente sería el Código Penal, diríamos que esa es la criminalización primaria, donde cogemos esa acción y decimos a partir de ahora esta acción que pone en peligro o que daña a la sociedad va a ser un delito.
El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni inmediatamente nos dice, oigan, el problema de la criminalización primaria o el acto de la criminalización primaria no es más que una acción dispositiva, es un acto de disponer mediante el cual el poder o quien detenta el poder nos dice, a partir de ahora esto va a ser un delito. Pero volvemos a la misma pregunta. La Constitución protege la protesta social, entonces no puedo decir que sea un delito. Entonces, ¿por qué hablamos de criminalización de la protesta social? Para la aprobación de una ley, el gobierno primero tiene que redactarla y después tiene que realizar una cantidad de trámites para que esa norma o ese proyecto de ley llegue al Congreso de la República y después haga varios debates y después por fin pueda ser promulgado como una ley y que sea pues obviamente efectiva y tenga que dársele cumplimiento. Si lo pensamos bien, cuando el gobierno nacional intenta sacar una ley, pues obviamente lo que menos quiere es que salga a la sociedad y después de ese trabajo, todo ese trabajo, podríamos decirlo, pues hombre, se la echen para atrás, porque finalmente considerará que es buena o es mala, eso ya lo mirará cada quien, pero finalmente el gobierno la quiere hacer una ley. Recordemos el ejemplo de Francia y esa protesta social que hubo allá con los chalecos amarillos cuando el presidente Emmanuel Macron decidió poner un impuesto a los combustibles. Sencilla y llanamente, la gente salió a la calle a manifestar y fue tan fuerte la protesta social que al mismo presidente le tocó echar para atrás ese impuesto a los combustibles. Adicionalmente le tocó subir en 100 euros el salario mínimo y con todo y todo tumbar un montón de leyes y ya le habían pedido la renuncia. Finalmente no renunció, pero digamos que todo lo que había pensado no le salió y aparte le tocó terminar cediendo un poco más de terreno. Pero bueno, cuando hablamos de esta protesta social, de la criminalización de la protesta social, encontramos varios factores. Dentro de ellos y los más importantes son el uso de la fuerza y el uso de la judicialización. Cuando hablamos de ese uso de la fuerza, recordamos inmediatamente, por lo menos en nuestro entorno colombiano, a las fuerzas policiales denominadas ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Ellos qué hacen? Pues nada, utilizar la fuerza para disgregar a los manifestantes y de una u otra forma, pues obviamente los que han salido, los que no han salido, pues que no salgan. Esa es la forma de frenar un poco esa protesta social o de disgregarla. La otra parte o el otro componente es el de la judicialización. Como bien no podemos judicializar a la gente por protestar, se necesita judicializar a la gente por alguna razón o con base en alguna razón real o supuesta, ¿cierto?, que permita hacer que las personas le tomen miedo a esa protesta social y se devuelvan a sus casas o que no salgan. Muchas veces hemos visto en las mismas noticias que estas personas que han sido detenidas en el marco de esa protesta social, finalmente su proceso no llega a ningún lado y son dejadas en libertad al poco tiempo. Pero frente a eso, esa criminalización de la protesta social ya cumplió su cometido, es decir, ya se disgregó, ya se generó temor. En Colombia ha pasado algo muy interesante y es que siempre se ha recurrido al problema del conflicto armado interno para criminalizar la protesta social. Es decir, siempre han salido en las noticias los titulares de han sido infiltradas las marchas por guerrilleros de tal o guerrilleros de tal otro grupo. ¿Eso qué busca? Busca que sencilla y llanamente se deslegitime la protesta y que la misma pierda fuerza. Que la gente, la misma sociedad por la que la protesta, las personas que protestan, pueden estar hablando, pueden estar ejerciendo presión, vayan en contra de ellos. Y esto, en últimas, lo que va a hacer es quitarle fuerza a esa protesta social. Ya observamos esas dos características principales, como lo son la represión por un lado y por el otro la judicialización, siendo que represión y judicialización sirven para criminalizar la protesta social. De otro lado, creo yo, considero
que también se encuentra el papel que desempeñan los medios de comunicación respecto de la protesta social. Es fácil observar cómo los medios de comunicación se centran en las vías taponadas y que no pueden andar los carros, o cómo se centra en esos momentos de violencia, donde pues claro, hay personas enardecidas, con los ánimos caldeados, y la fuerza pública también entra, entonces se generan esos choques, y ahí es donde está la cámara del noticiero, precisamente buscando de ese momento, ¿cierto? La mayoría de las veces, en muchas de las ocasiones, finalmente no se tiene en cuenta o no se informa respecto de por qué es la protesta, cuáles son las causas de la protesta que estamos viendo. Solamente nos centramos en lo que la criminología también ha llamado las noticias rojas. Estas son noticias rojas, ¿cierto? Donde lo que buscamos o lo que se busca es mostrar la violencia y nada más. Finalmente, la criminalización de la protesta social no es otra cosa, dando respuesta a ese interrogante que nos planteamos al principio de este episodio, no es otra cosa que efectivamente eso, la deslegitimación de la protesta social. ¿Cómo? Criminalizándola, mostrándola como algo malo, mostrándola como algo que va en contra de la sociedad, mostrándola como algo que va en contra del porvenir, de la economía, de todo lo bueno que nos quiere dar, tal vez, el gobierno. Amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un abrazo y un saludo a Mario Vergara en la ciudad de Neiva. Amigo, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por tus consejos. Esto también es para ti. Un saludo a mi amigo Elgin de CKA, Hapkido CKA, que siempre está pendiente de nosotros. Este programa, este espacio de podcast y castigo es posible solamente gracias a ustedes. Gracias a Audica Estudio en la ciudad de Bogotá por siempre brindarnos y prestarnos toda su colaboración y toda su ayuda. En este momento nos ayudó Viviana Paola Pulido Suárez. Muchas gracias, Vivi. Y nada, por favor, si les ha gustado este video, denle seguir aquí en mi canal. Síganme en mi canal para que sigan viendo más videos. Y por favor, denle click a la campanita. ¿Por qué? Pues porque cuando la campanita queda activada con los palitos a los lados, eso hace inmediatamente que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos y que no se pierda ninguno. Por favor, dejen sus comentarios, para eso estamos. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Hay opiniones, hay debates. Esa es la idea. Generemos debates, generemos criminología. Soy Jonathan Luna, su anfitrión, su amigo, y esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. El delito. El delincuente. La mente criminal. Esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore.